Como ya habíamos anticipado, y nos visitan aquí en los estudios y noticias, cabezas de lista. Básicamente hablamos de Omar Chejade de Alianza por el Progreso, número 1. También hablamos de Rosa Bartra, que va por Solidaridad Nacional también con el número 1. Y Francisco Díaz Canseco de Perú Nación, también encabezando esta lista parlamentaria con el número 1. Y queremos justamente comenzar este bloque del programa con una pregunta de coyuntura que en cierto modo ha generado bastante controversia tras lo dicho por el presidente Martín Vizcarra ante medios de comunicación a la población en general, que la gente tiene que apostar para el próximo Congreso de la República a aquellos candidatos que promuevan la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Sobre eso, nuestros invitados están de acuerdo con lo dicho por el mandatario. Señor Chejade, con usted queremos comenzar en este bloque del programa. ¿Qué le parece a usted lo dicho por el presidente Martín Vizcarra? Gracias por la invitación. Mira, yo estoy de acuerdo con la propuesta, ¿no? Es decir, que se regule la inmunidad parlamentaria. Es más, cuando yo ingresé por primera vez al Congreso de la República en el 2011, fui de los pocos parlamentarios que propuse eliminar la inmunidad parlamentaria. Lamentablemente no tuvo eco porque la mayoría de los parlamentarios no querían. Pero eso es el tema de fondo. El tema de forma, yo creo que el mandatario está para velar por la transparencia, por la independencia de los fueros, de los organismos del Estado, y para velar por la transparencia y objetividad de las elecciones y los comicios generales. Él no puede, digamos, entrometerse en guiar a los candidatos o, en este caso, al público en general, a la ciudadanía, que deba votar por tal o cual candidato, porque sería de alguna manera vulnerar la ley electoral, vulnerar de alguna manera la imparcialidad que todo jefe de Estado debe tener en las elecciones. O sea, él, debe ser un árbitro de la democracia. Él en ningún momento podría ser un guía en que deba decir por cuál o por qué candidato deba o no votar. En todo caso, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su presidente, debería llamar la atención al presidente de la República para que guarde serenidad, para que guarde independencia, para que guarde objetividad, transparencia, y no esté de alguna manera contaminando las elecciones con, sugerencias al electorado. Y yo creo que este es un tema que el presidente del jurado debería dilucidar. Señora Bartra, sobre esto, por ejemplo, ¿usted qué le parece lo dicho por el mandatario? Bueno, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir el candidato. Es inaceptable que en un proceso electoral nosotros tengamos a el máximo representante del Estado peruano, al presidente de la República, para mí un presidente de facto, entrometiéndose en el proceso electoral, diciéndole a la gente por quién votar, por quién no votar, y además diciéndole al siguiente Congreso qué es lo que tiene que hacer, un Parlamento que ni siquiera hemos elegido todavía. Pero además de esto, que es inaceptable, y espero que el Jurado Electoral Especial, tan estricto en este proceso, actúe porque hay una vulneración abierta al principio de neutralidad electoral. ¿Y por parte de quién? Nada menos que por el señor Vizcarra. Pero entrando al tema de fondo, sería bueno que la población conozca que el Congreso, inconstitucionalmente disuelto, ya aprobó que en la Constitución esté completamente claro que ningún congresista es protegido por delitos, por la inmunidad parlamentaria, por delitos cometidos antes de su elección. Ninguno. Pero sí sería bueno que nos preocupemos qué pasa con la inmunidad presidencial, de la que el señor Vizcarra nunca ha querido decir absolutamente nada. Dice, me someto a las investigaciones, cuando sabe perfectamente que la inmunidad presidencial, lo más parecido a la impunidad que hay, impide que se continúe con la investigación en la cual él tiene acusación fiscal, es decir, ya se encontró responsabilidad por la reserva de Chirimayuni en Moquegua, o impide que se le pueda investigar por los casi 42 millones que se entregó a una empresa del Club de la Construcción, de las consorciadas con Odebrecht, en el último día de la gestión que él dirigió, también en Moquegua. Delitos que presuntos delitos, que se han cometido antes del ejercicio de su función y que no pueden ser continuados en su investigación. Al señor Vizcarra, si tanto le preocupa la impunidad derivada de la inmunidad, debería recordar que esta es la presidencial, ya que está gobernando por decreto en lo que le da la gana, sin Congreso, sin control, sin freno, presente un decreto
en el cual la inmunidad presidencial sea regulada. Si realmente quiere enfrentar la corrupción y se ha probado que esta es mayoritariamente efectuada por quienes tienen los recursos, por los presidentes regionales, gobernadores, por los alcaldes, por los presidentes de la República, haga algo al respecto. Bien, señora Rosa Bartra, muchísimas gracias. Al respecto de esto, señor Díaz-Canseco, ¿cuál es su opinión sobre el mismo, sobre esta forma de emitir comunicados, opiniones públicas del presidente Martín Vizcarra referente a la inmunidad parlamentaria? Y más allá de la opinión del presidente de la República, está lo que espera el pueblo del Perú del próximo Congreso, que va a ser resuelto el 26 de enero próximo. Nosotros en Perú Nación creemos, en primer lugar, que en esta elección están participando una serie de partidos políticos que en los últimos 20 o 30 o 40 años lo que han generado es una era de corrupción, no han hecho las reformas que tendrían que haberse hecho y ahora se quieren reciclar renovándose o tratando de olvidar, como dicen ellos, los errores del pasado. Pero mirando hacia el futuro, la propuesta nuestra es muy clara. En primer lugar, eliminar la inmunidad parlamentaria tal como está concebida hoy día en el Perú y restringirla a sus orígenes. El origen de la inmunidad parlamentaria es cuando en el siglo V o V antes de Cristo se crean los tribunos del pueblo en Roma y se les da una suerte de inmunidad para protegerlos. Pero esa inmunidad tenía como contrapartida que el tribuno del pueblo tenía que tener su casa abierta al pueblo las 24 horas del día. ¿Ha estado abierto el Congreso de la República las 24 horas del día al pueblo del Perú? Yo creo que no. Entonces tenemos que tener un Congreso abierto al servicio del pueblo, por eso el lema de mi partido es el pueblo al Congreso, y creemos que dentro de ese contexto tiene que haber una reserva mínima que permita que la tarea de fiscalización del Congreso sea efectuada por los congresistas de manera tal que no puedan ser objeto de persecución política o de cualquier índole para que puedan cumplir real y efectivamente y sin cortapisa su cometido. Pero nosotros también estamos planteando la necesidad de la revocatoria del mandato, para que nunca más, por ejemplo, el señor Mamani le falte el respeto a una dama en un avión y luego resulta que es un inocente palomo. Será revocado por el pueblo. Planteamos también la bicameralidad, pero en este caso de manera tal que haya una representación por provincia, como ocurría en la Constitución del 33, para que haya una representación legítima, efectiva de los pueblos del Perú que están tan abandonados y que no tengamos casos como los hemos visto, que vienen de regiones, representantes regionales, y luego se olvidan de la región, se dedican a hacer figuretismo en Lima, los reeligen en Lima, y ¿qué hicieron por la región que los eligió originalmente? Absolutamente nada. Creemos que hay que terminar con el transfugismo. Esa resolución del Tribunal Constitucional por la cual, si se trata de un caso de conciencia, cualquier congresista puede decir: tengo un problema de conciencia con mi partido y me voy a otro lado y formo mi banquita con votos ajenos. No, la posición nuestra es que esos congresistas se van a su casa y sean reemplazados por los accesitarios. Y finalmente, si me permite, dentro del contexto de lo que nosotros llamamos nuestra propuesta de emergencia parlamentaria, y un Congreso tan depreciado que ha sido disuelto inconstitucionalmente, pero con 85% de la población del pueblo del Perú, creemos que hay que eliminar el sueldo a los parlamentarios y que reciban un estipendio por concurrencia a las comisiones de trabajo y al pleno del Congreso. Se trata de una reforma integral que se puede realizar porque en lo que atañe a reformas constitucionales tenemos por delante 3 legislaturas y yo creo que, por ejemplo, Rosa Bartra, que es experta en el tema constitucional, estará de acuerdo conmigo en que se pueden hacer reformas constitucionales válidas para que este Congreso esté al servicio del pueblo y no como ocurrió, en nuestra opinión hasta ahora, el pueblo al servicio del Congreso. Bien, muchísimas gracias, señor Díaz-Canseco, pero también quiero preguntarles a los 3 candidatos al Congreso lo siguiente, que en el tema de lucha contra la corrupción, por ejemplo, se ha visto cómo es que el Ejecutivo recientemente acaba de reglamentar un decreto legislativo de enero de 2017 en la que básicamente crea la Procuraduría General del Estado, que es la única persona, el que ocupe ese cargo, que tenga la facultad de denunciar al jefe de Estado, al presidente, así como a altos funcionarios. Eso por una parte, y por otra parte también vemos cómo es que el Ministerio Público, en el nombre de la lucha contra la corrupción, viene investigando a varios políticos. Varios de estos ya pasaron por prisión preventiva. Hay uno que se encuentra con arresto domiciliario, como el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Sobre esto, por ejemplo, desde el Congreso de la República, en caso de llegar a ser elegidos el próximo 26 de enero, ¿se estaría repotenciando esas decisiones del Ejecutivo y del Ministerio Público o consideran poner bajo la lupa esos accionar? Señor Chejade. Gracias. Mira, yo he sido procurador anticorrupción en los casos justamente Fujimori y Montesinos
durante 3 años, entre el 2005 y 2008, y en esa época, digamos, recibíamos toda la logística necesaria de los gobiernos respectivos. Es decir, si se quiere que haya una independencia de poderes, se debe respetar a la Procuraduría. No me parece mal que exista una Procuraduría General de la República. Yo creo que ahí se debería modificar el texto constitucional y se debería repotenciar las procuradurías, el tema logístico, darle la independencia que un procurador necesita. El procurador es el abogado del Estado, el procurador no es abogado del gobierno, y es evidente que los procuradores deben trabajar con total independencia, con total objetividad y fomentar la lucha contra la corrupción. Los abogados del Estado son conscientes de que tienen un cliente grande y ese cliente justamente es el más importante, que es el Estado, que es la sociedad, que es el Perú, que es la nación. Eso fue lo que nosotros de alguna manera trabajamos en esta Procuraduría. Hubo mucha recuperación de dinero porque finalmente los procuradores, más allá del tema procesal, el tema de colaborar que los delincuentes vayan a la cárcel, los procuradores lo que, digamos, tratan de hacer como abogados del Estado es la recuperación patrimonial del dinero llevado por los delincuentes, por muchos políticos, y no solamente el tema, digamos, de la sanción, de la reparación punitiva, sino también que haya una reparación, una contraprestación al Estado por una reparación civil, por la pérdida de dominio cuando han habido propiedades que han sido compradas lavando el dinero de la corrupción. Así que este es un texto que hay que analizarlo, que hay que debatirlo en el Congreso de la República, y de salir electo nosotros propiciaremos, junto con mi bancada en Alianza por el Progreso, que haya una lucha frontal contra la corrupción y que el Estado apoye y repotencie a las procuradurías anticorrupción para que puedan luchar con objetividad, caiga quien caiga, si sea el gobierno de turno o si sea el presidente de la República de turno, y que cualquier presidente de la República deba ser juzgado. Nosotros incluso proponemos un juicio de residencia contra el presidente de la República en funciones. Es decir, que el presidente de la República que termina su mandato no deba salir durante 3 o 4 meses y haga un balance administrativo de las funciones que ha realizado durante su gobierno, para que después no existan fugas como las que ya ha habido lamentablemente en antaño, y se puedan ir del país y después tratar de extraditarlos, cosa que supera largamente, digamos, lo que se ha hecho en otros países, ¿no? Bien, al respecto de esto, señora Bartra, ¿cuál es su opinión? Decisiones que se va tomando en el Ejecutivo respecto a Procuraduría General del Estado y el tema Ministerio Público. Yo tengo una gran preocupación ahí. Efectivamente, yo he formado parte de este último Congreso. Felizmente, Pancho coincide con nosotros que fue inconstitucionalmente disuelto. Pero parece que ahora quienes postulan al Congreso quieren seguir disolviéndolo. No les preocupa la independencia de poderes, no les preocupa que haya un verdadero equilibrio para controlar a quien tiene la plata, quien tiene la caja. Quien tiene la plata tiene el poder real. ¿Y quien tiene la plata? La tiene el presidente de la República, sus ministros. Ellos son los que administran si se construyen casas, si se construyen hospitales, si se hacen carreteras, si construimos colegios. Por cierto, nos quedan pocos días para terminar el año. Todavía estamos esperando los 1000 colegios y los hospitales que había ofrecido el señor Vizcarra. ¿Cuántos ha hecho? Creo que ninguno. Entonces supongo que no solamente frente a la inacción, sino también frente a todas las arbitrariedades, sino delitos que se están cometiendo durante todo este tiempo sin control, al señor Vizcarra lo que le preocupa es que nadie pueda denunciarlo. Recordemos cómo fue este gobierno quien despidió a las procuradoras, Caterina Ampuero, Julia Príncipe, solamente por hacer su trabajo. Ha sido este gobierno el que ha permitido que se le devuelvan los 524 millones, que era lo único que le quedaba al Estado peruano para poder sacar algo de reparación civil a Odebrecht. ¿Queda algo? Nada. Se les ha dado todo a cambio de nada. Se le ha permitido a los delincuentes que le han robado miles de millones a la patria que sigan trabajando para que puedan tener posibilidades de pagar reparación civil. Y obviamente todos estos decretos apuntan a que debemos seguir arrodillados frente a la mafia de Odebrecht. ¿Qué más se ha hecho y qué es lo que nos está preguntando Pedro ahora? La actuación del Ministerio Público frente a los escandalosos actos de corrupción y cómo está actuando el Estado en conjunto para que esto realmente sea investigación que lleve a sanción efectiva. Todo este tiempo nos han entretenido con aportes de campaña.
Todo este tiempo solamente es aportes de campaña. ¿Y qué hay de la megacorrupción? De quienes efectivamente han lucrado con plata del pueblo, de quienes han inflado los megaproyectos, de quienes han hecho adenda tras adenda y que este Congreso se atrevió a denunciar, que este Congreso investigó, develó y por supuesto no le gustó a Odebrecht, no le gustó al gobierno, no les gustó a los corruptos que fueron expuestos mediante esta investigación. Y claro, la trataron de revestir de legalidad, porque sí hay un pueblo enojado, hay un pueblo que no tiene carreteras, que no tiene hospitales, que no tiene colegios, y han logrado trasladar la corrupción del Poder Ejecutivo, del gobierno, de sus ministros, que ya vamos, por ejemplo, en este año, solamente una muestra, en el número de feminicidios histórico, en el número de mujeres asesinadas histórico, y no se dice nada. Y todavía seguimos creyendo que hay eficiencia en este gobierno cuando lo único que hacen los ministros es entrometerse en un proceso electoral para tener un Congreso a su medida, que no lo fiscalice, que no diga nada, que diga que sea todo, que se coluda, como se ha coludido en los últimos gobiernos, porque no nos habrían robado tanto si los congresistas hubiesen hecho la tarea de develar la corrupción. Así que a su pregunta, Pedro, porque debemos centrarnos además, la gente debe saber qué pensamos de los temas que usted plantea. Creo que hay la necesidad de que estas elecciones de enero del 2020 respondan a una necesidad urgente que tiene el pueblo peruano de ver restablecidos sus derechos. Y al respecto de esto, para usted, señor Francisco Díaz-Canseco. Mire, nosotros presentamos un proyecto para crear el Consejo Nacional de Moral Pública, que es una entidad de control externo del Poder Judicial, de la Fiscalía, en general de los organismos del Estado, con ocasión de la elección anterior donde Kuczynski salió elegido presidente de la República. Ese proyecto lo conoce muy bien Jenny Vilcatoma, que está en la misma lista que Rosa Bartra, fue congelado por el aprofujimorismo durante todos estos años. Está ahí en el Congreso. Y de esto yo fui informado directamente por Jenny Vilcatoma. La idea del Consejo Nacional de Moral Pública es muy clara. Nosotros consideramos que cualquier reforma política que conduzca a eliminar o a reducir sustancialmente la corrupción en el Perú pasa por un hecho fundamental: votar a los corruptos del Estado peruano, terminar con la farsa que nos ha conducido a que, por ejemplo, se disuelve el Consejo Nacional de la Magistratura y un año después, recién ahora, ya hay nuevos seleccionados para integrar la Junta Nacional de Justicia, manejada hasta el momento por una comisión especial, cuya integración en un 60 o 70% es la misma que tenía el Consejo Nacional de la Magistratura. Es más de lo mismo sin que haya cambiado nada. Lo que tenemos que hacer nosotros es crear un organismo potente, integrado por personas que las hay en el Perú, que tengan probada honestidad y capacidad de acción para terminar con esta farsa por la cual los corruptos siguen manejando el Estado peruano en todos los niveles. Nosotros no nos amarramos ni nos alineamos con nadie. No tenemos pasado vergonzante, no tenemos por qué proteger a nadie, no tenemos por qué dar argumentos ficticios para esconder las cosas que están detrás. Nosotros lo que queremos es que el país pueda transpirar limpieza, que el país se maneje a través de un sistema transparente que permita que se conozcan las cosas y que, por supuesto, se haga algo importante en el Poder Judicial, donde sabemos que hay una corrupción rampante respecto de la cual hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. Ahí siguen el 60% de jueces provisionales manejados por corruptos presidentes de Cortes Superiores. Tenemos una Corte Suprema absolutamente politizada y, por supuesto, hay buenos magistrados, pero hay un porcentaje elevado de personas que deberían dejar este poder del Estado, como lo mismo ocurre en el Ministerio Público y lo mismo ocurre en la Contraloría General de la República. Un país en donde el Tribunal Constitucional también está politizado y no manejado técnicamente. ¿Cómo es posible que se haya emitido en el Tribunal Constitucional esa resolución por la cual prácticamente se valía el transfugismo en el Perú, que estaba y es rechazado ciertamente por la población? En consecuencia, la política nuestra, lo que pretendemos y lo que vamos a hacer en el próximo Congreso es eso. La reforma parlamentaria que yo acabo de desarrollar, la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, en lo que espero que las otras bancadas nos apoyen, repito, para votar a los corruptos del Estado
y terminar con esta farsa de 40 años de lo que yo he denominado la era de la corrupción, iniciada en el primer corrupto gobierno del señor Alan García Pérez. Bien, muchísimas gracias. Ahora también esta parte queremos aprovechar un poco para conocer, más allá de la coyuntura política que se está viviendo en el país, respecto a qué es lo que proponen para que puedan llegar al Parlamento, para que la gente, además de conocer que son número uno, entiendan las iniciativas legislativas que estarán impulsando en caso de llegar a ser elegidos el próximo 26 de enero. Señor Chejade, sus propuestas. Sí, cómo no. Mira, en las propuestas de mi partido, Alianza para el Progreso y personales, es la reforma política. Creo que el 60% de la tarea de estas 3 legislaturas, este corto tiempo que tendríamos a partir de marzo del próximo año, en el Congreso de la República, va a ser reforma política, porque han quedado en el tintero muchas cosas que incluso el presidente Vizcarra propuso y otras que de alguna manera nosotros proponemos, como por ejemplo el retorno a la bicameralidad, es decir, un Senado reflexivo, un Senado académico, que mejore la calidad de las leyes. El Congreso de la República en 5 años aprueba aproximadamente 800 leyes, de las cuales 300 de ellas son desaprobadas en un sistema unicameral por el Poder Ejecutivo. Cuando existe un Senado reflexivo, un Senado académico, se mejora la calidad de las leyes y apenas estas son desaprobadas de las 800 que se aprueban en 5 años, aproximadamente apenas unas 25 a 30 leyes. Con eso se ahorra mucho dinero y con eso se mejora la calidad y la imagen del Congreso de la República. Pero también la sanción al transfugismo parlamentario, también, como no, la eliminación del voto preferencial, que solamente crea la plutocracia, que quien tiene más dinero, tiene más acceso a los medios de comunicación, puedan de alguna manera salir parlamentarios. Yo creo en las listas cerradas, en la meritocracia, y yo creo que se debería eliminar el voto preferencial. La eliminación de la inmunidad parlamentaria también es un tema que ha quedado pendiente. Nosotros vamos a proponer la eliminación de la inmunidad parlamentaria, salvo para la Comisión de Fiscalización, para que no sean bloqueadas las investigaciones por los corruptos, por los sinvergüenzas, por los delincuentes, que con una simple denuncia al que te está investigando como congresista, al no tener inmunidad, bloquee las investigaciones. Para el resto de casos, para el 90% de casos, eliminación total de la inmunidad parlamentaria. El juicio de residencia para el presidente de la República, creo que es importante, no debe irse del país, debe rendir cuentas una vez que acabe su periodo por 3 o 4 meses. La mejora de la ley de la calidad de los partidos políticos, el financiamiento de ellos, creo que es una tarea todavía pendiente. Se debe mejorar la calidad de partidos políticos, que es el portavoz fundamental entre la población y el Estado peruano. Pero también el tema educativo. Yo creo que estamos relegados. Un país que no tiene educación es un país que está destinado a morir y a estar en miseria, y que haya corrupción, que haya narcotráfico y los grandes males del Perú. Y es por eso que nosotros vamos a incidir como partido republicano en que tengamos una correcta educación, que se mejore la calidad de los sueldos de los maestros públicos. Y cómo no, también estamos para incidir en que el 3.7% del presupuesto general de la República se destine al sector educación, y que se mejore la calidad de los profesores, y que se eleve el 3.7 al 6 puntos porcentuales una vez que acabe nuestro periodo. Y fundamentalmente el tema de salud. Lamentablemente la salud, para terminar, se ha convertido no solamente en un derecho, sino fundamentalmente un lujo. No puede ser que pocos tengan bastante dinero y pocos no tengan absolutamente nada. Entonces, lo que le vamos a proponer nosotros es que el sistema de salud sea universal, sea para todos los peruanos, y que no sea exclusivo y excluyente para pocas personas. Bien, muchísimas gracias, señor Chejade, por su participación en este bloque Conoce a tu Candidato. También, señora Rosa Bartra, queremos conocer sus propuestas con miras al próximo 26 de enero. Creo que nuestra patria está pasando por un momento en el cual se deben tomar decisiones urgentes. Nada de lo que han propuesto los candidatos en esta mañana va a ser posible si es que no restauramos por completo la democracia, el equilibrio de poderes. En dictadura, nada de lo que acaban de proponer con tanto entusiasmo va a ser posible. Así que la primera tarea es restablecer la democracia, restablecer el equilibrio de poderes y tener un Congreso que haga su trabajo pensando en el pueblo. No pensando en los intereses de algunos, y tampoco diciendo aquello que conviene para que la gente escuche, cuando sabemos perfectamente que mucho de lo que proponemos no es posible. En este año y medio, menos de año y medio que queda, hay que emprender tareas, y la primera es esa. La segunda y la tercera y la cuarta, no por ello menos importantes, es un paquete urgente de reactivación económica.
El Perú ha crecido 2% según las cifras. En realidad yo creo que es muchísimo menos. Casi 100.000 jóvenes han perdido su empleo y hay millones de ellos que no tienen esperanza alguna. Un paquete de reactivación económica urgente es indispensable. Para ello debemos dar medidas que vayan orientadas a legislación inmediata para proponer crecimiento en infraestructura de hospitales y colegios. Un pacto nacional para eso. Esto obviamente va a necesitar concertación. Segundo, una legislación inmediata para enfrentar el crimen. Todos los días mueren peruanos por causa de la delincuencia, por causa de la indiferencia del Estado. Ahí, expulsión inmediata de todos los delincuentes extranjeros que cometan delitos, así sean delitos de bagatela, al que te arranque el reloj, el celular o la cartera, expulsión inmediata. Más policías en las calles y, por supuesto, que se fiscalice al Ministerio del Interior para que haga su trabajo, para que invierta en lo que debe invertir. También deberemos pasar por analizar si es necesario que el ejército salga para que pueda ayudar en la custodia de locales públicos y permita más policías en las calles. Legislación inmediata también para que los peruanos podamos acceder a medicamentos de tal manera que estos sean accesibles, de bajo costo y además de calidad. Basta de demagogia en aquello que es indispensable para restaurar la salud de todos los peruanos. En educación, nosotros debemos trabajar para que los adultos, los jóvenes que trabajan, tengan oportunidad de educación nocturna, de calidad, accesible y que les permita insertarse al mercado laboral que tanta falta hace. Y por supuesto, intolerancia cero con la corrupción, cero. Confiscación de bienes, procesos rápidos, penas efectivas y cero colusión con los corruptos, cero. Que el Poder Judicial, a través de leyes que sean efectivas, procesos rápidos, justos, arreglados a derecho, puedan sancionar efectivamente la corrupción. No podemos seguir desangrándonos por lacras que nos han hecho tanto daño. El terrorismo, la corrupción, la indiferencia, la dictadura tienen que ser enfrentadas por el Parlamento que viene. Pero para cerrar, sí, feliz Navidad. Y para eso necesitamos recuperar la esperanza. Muchísimas gracias, señora Rosa Bartra, por su participación aquí en este bloque con nuestro candidato. También queremos cerrar justamente con el señor Francisco Díaz-Canseco, número 1 de Perú Nación. Sus propuestas legislativas con miras a este proceso extraordinario de los siguientes días. Está claro que el 26 de enero el Perú tiene una disyuntiva. O vota por el pasado o vota por el futuro. El pasado está representado por los partidos que, con un rechazo del 85% de la población, integraron este Congreso y que han integrado los congresos de los últimos 30 o 40 años. Ese es el pasado. Es bueno que el elector mire hacia el pasado para que aprenda esas lecciones del pasado y perciba lo que todos sabemos, que poco o nada han hecho en materia de corrupción o en materia de desarrollo social. No hablemos de las espectaculares cifras de crecimiento económico que hemos tenido en algunos momentos, básicamente por los precios de los metales en el extranjero. Es poco o nada lo que se ha hecho en materia de reforma del Estado. En fin, todo lo que ha ocurrido en estos años es lo que ha llevado a la crisis honda por la cual atraviesa el Perú el día de hoy. Yo le pido a los electores que piensen muy bien su voto y que lo piensen en términos del futuro, no del pasado, de partidos que ofrecen lo que nunca cumplieron y que ahora vienen a ofrecer más de lo mismo y sabemos perfectamente bien que no lo van a cumplir. Nosotros hemos planteado con toda claridad un tema fundamental. Para la lucha contra la corrupción no bastan las reformas, no bastan todas las cosas que vengo escuchando. Hay que votar a los corruptos, hay que votarlos. Todo el pueblo del Perú sabe lo que es el Poder Judicial, que está en poder del poder mediático o político o de la coima. Con eso nosotros queremos terminar a través, como lo he señalado, de la creación del Consejo Nacional de Moral Pública. En segundo lugar, nosotros consideramos que hay una gigantesca deuda social del Estado peruano, que se manifiesta en, por ejemplo, un déficit estructural en educación de los locales del Estado del orden de 100.000 millones de soles. Un SIS que no es ni sistema, ni integrado, ni de salud. En marzo de cada año ya no hay SIS porque no hay plata y además porque el sistema en sí ha colapsado hace mucho tiempo. Y bueno, ya me he referido al sistema de justicia. Por lo tanto, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere, en primer lugar, luchar contra la corrupción en la forma que yo he señalado, porque en los últimos 5 años al Tesoro Público han revertido
alrededor de 23 a 24 mil millones de soles no utilizados de los sucesivos presupuestos de la República, porque estos gobiernos no han tenido capacidad ni de inversión ni de gasto. Y hay un déficit de 100 mil millones de soles de infraestructura escolar. Con esa plata se hubiera podido cubrir el déficit. Con esa plata, más ¿cuál otro dinero? Los 15 o 20 mil millones de soles que se siguen perdiendo hasta el día de hoy como consecuencia del robo de los sinvergüenzas que manejan el Estado. Ese dinero de todos los peruanos se debe aplicar a las áreas de salud, de educación, de infraestructura, las áreas básicas en las cuales no se ha podido colocar porque se lo robaron, se lo embolsicaron. Bien. Y ahí están sueltos muchos de ellos, la mayor parte de los de segundo o tercer nivel que no aparecen en las primeras páginas de los periódicos. A todo esto se tiene que sumar algo fundamental. Evidentemente, con un 20% de desempleo en la fuerza laboral de Lima, lo que nosotros tenemos que hacer es promover a quienes dan el 98% del empleo en el Perú. El CADE, por ejemplo, es muy visible, pero los empresarios que van al CADE dan el 2% del empleo y el 98% está en manos de las MIPES y de los emprendedores que, por ejemplo, tienen una ley que los apoya para que el Estado del 40% de sus compras tenga que realizarlo a las MIPES y a los emprendedores, que nunca se ha cumplido. Vigilaremos que esto se cumpla. Para que ciertas cosas de las que estoy proponiendo puedan cumplirse, lo que vamos a hacer es convocar todos los meses al ministro de Economía para que informe sobre el avance del presupuesto. Y para no encontrarnos como el día de hoy, que hay ministerios que solamente han ejecutado un 50% de su presupuesto, o hay alcaldes tan visibles como el señor Forsyth de La Victoria, que ha ejecutado el 1% de su presupuesto en un año. Entonces, vamos a fiscalizar, no solamente a legislar. Y dentro de ese contexto, el tema de seguridad es muy importante. Sabemos lo que ocurre diariamente. No hablemos de crimen organizado, pero hablemos de lo que nos afecta a todos los ciudadanos. Bien. A todos, si me permite un segundito para terminar. Nosotros queremos vitalizar las rondas urbanas y las rondas rurales, que con apoyo de una policía de la cual hay que eliminar la corrupción a través del Consejo Nacional de Moral Pública, puedan realizar la tarea preventiva que se requiere, que ha tenido tanto éxito en ciudades tan peligrosas como Bogotá, por ejemplo. Este es uno de nuestros planes. Por supuesto, se tiene que invertir en el sector policial, que tiene un déficit estructural casi tan enorme como el educacional en el Perú. Al final de cuentas, de eso se trata. Terminar con la corrupción, generar un Estado que pueda realizar las tareas que tiene que efectuar, y ciertamente nosotros vamos a llevar el pueblo al Congreso con una reforma final que quiero exponer en este momento. Bien. Creemos que para que haya una efectiva representación debe haber una representación del 50% en el Congreso, elegida a través de los partidos políticos, y el otro 50% directamente, el voto popular del pueblo del Congreso. Bien, muchísimas gracias, señor Díaz-Canseco, por su participación, y esperamos que la población electoral pueda haber analizado sobre todo las propuestas de campaña de cada uno de ustedes y sobre todo la coyuntura que se ha visto también analizada y que en cierto modo tiene que ser de dominio público para que se pueda sacar las propias conclusiones sobre todos estos elementos que en estos momentos vienen jugando sobre la conducta política de nuestras autoridades y también de nuestros candidatos. Una vez más, señora Rosa Bartra, muchísimas gracias. Reitere su número y su candidatura, por favor. Por favor, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que en otros medios no habríamos tenido la oportunidad que hemos tenido ahora. Hay una mordaza en camino. Esta elección está contaminada por la mordaza, contaminada por la intromisión, contaminada porque hay un poder ejecutivo que quiere un Congreso a su medida. Debemos acabar con esta noche oscura que nos está llevando la ruta del chavismo. Tenemos que trabajar para que haya un enfoque de familia, que no se metan con nuestros niños, que no se metan con nuestros hijos y con nuestros jóvenes. Y para acabar con esa noche de oscuridad y miedo, que el sol vuelva a brillar. Hay una oportunidad, marca el sol, escribe el 1, que tenemos que recuperar la patria. Muchísimas gracias una vez más, señor Chejade. También reitere su candidatura. Bueno, estamos a partir del 26 de enero a un paso de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Estamos a un paso de luchar contra la corrupción. A partir del 26 de enero estamos a un paso de mejorar la seguridad en el país, a un paso
de reformar políticamente las instituciones del país que lamentablemente están deterioradas por gobiernos que no han cumplido y han avasallado las instituciones en el país. Estamos a un paso de luchar por la familia, por la calidad de vida de los peruanos. Estamos a un paso para que esta economía social de libre mercado tenga un rostro humano, tenga una economía, digamos, de inclusión y no de exclusión. Estamos a un paso de la Navidad y de la Nochebuena. Y por eso que si ustedes quieren que nosotros luchemos por el país, que luchemos por los más pobres, por los más necesitados del país, estamos a un paso de cambiar las estructuras fundamentales para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Tú nos conoces, soy Omar Chejade, estamos por Alianza por el Progreso, nosotros lucharemos por ti a partir del 26 de enero. Nuestra candidatura va con el número 1, con la A de Alianza por el Progreso. Vota por nosotros porque nosotros no te defraudaremos, lucharemos por ti. Muchísimas gracias. También brevemente, señor Descanseco, por favor, reitere su candidatura. En primer lugar, muy feliz Navidad. Vamos a pasarla con nuestros seres queridos. Nosotros somos también el partido de la inclusión. Ahí tenemos con el número 34 a mi querido Brian Russell, militante del partido de hace 3 años, y es el primer candidato con síndrome de Down, brillantemente inteligente, dicho sea de paso, que postula al Congreso en todo el mundo. Y a él lo acompañan otras personas excepcionales que nosotros hemos venido apoyando desde hace mucho tiempo y que yo personalmente, como presidente del Consejo por la Paz, he apoyado desde hace más de 20 años. El nuestro es el partido que está limpio de corrupción, es el partido de la inclusión, es el partido del futuro, es el partido que plantea fórmulas concretas para resolver los problemas del país y no fórmulas difusas que vienen siendo presentadas por otros partidos con una larga trayectoria de ineficacia y, por qué no decirlo, de corrupción. Frente a ello, yo le pido a ustedes que nos apoyen el 26 de enero. Les pido que den el voto por Perú Nación. En mi caso, yo soy el número 1 como presidente del partido, pero tenemos candidatos en todas las regiones del Perú, todos imbuidos del mismo espíritu por el cual queremos llegar a un Congreso para terminar con la corrupción, traer seguridad al país y pagar la deuda social, incluyendo, por supuesto, a personas excepcionales como Brian, como Jaime Huerta y como otros de nuestros candidatos. Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Descanseco. Gracias a los candidatos al Congreso aquí presentes. Bueno, y feliz Navidad también. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por su presencia. De esta forma cerramos nuestro bloque Conoce a tu candidato.